Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Para Dios, tú vales mucho. Por ello, hemos creado un espacio para nosotras, donde somos libres para ser genuinas, solo por DCR. Buenas tardes, amable audiencia de la Difusora Cristiana de Radio. Estamos nuevamente en nuestro programa Libres para Ser Genuinas. Nos gozamos en el Señor, nos alegramos por esta oportunidad, damos gracias a Dios porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Y hoy está con nosotros una muchacha muy especial, una joven que ha dedicado pues su vida al Señor, que ha entregado su corazón a Cristo, que ha dado pasos y que hemos visto la evidencia de que Cristo mora en su corazón. Yalena Cubas está con nosotros en esta tarde y nos alegramos de que estés aquí, Yalena, de que puedas compartir con nosotros. Agradecemos, ¿verdad?, el habernos dicho que sí, el asistir a nuestro programa, y quisiéramos escucharte. ¿Cuál es tu expectativa en esta tarde? Amén, muchas gracias, Julie. En realidad es una bendición el poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes este programa que tiene por nombre Libres para Ser Genuinas. Amén. Y realmente es que en el Señor nosotros venimos a ser libres, venimos a ser genuinas, aprendemos muchas cosas. Y se trata de aprender. Estoy aquí también para aprender. Amén. De lo que hoy venimos a hablar acerca de la gratitud, Julie. Saludo especial a cada uno de ustedes que ya nos está escuchando, que nos está viendo. Realmente es bueno el poder compartir estos tiempos. Amén, amén. Y creo que ha nacido este programa en el corazón del Señor para que podamos aprender, como vos decías. Creo que todas estamos cada día en esa necesidad grande de aprender. Todos los días necesitamos aprender. Y Dios es tan bueno que nos ha dado su palabra, que tiene riqueza, que no podemos, ¿verdad?, como que del todo, ¿verdad?, sacarlo. Es como un mar de enseñanza, ¿verdad? Y podemos hoy, pues, hablar juntas como amigas, y le invitamos a usted que nos está escuchando a que también pueda hacernos sus comentarios al 9490-1031, a que pueda, pues, también, si hay alguna petición de oración, que usted pueda mandarla con toda confianza. Al final de este programa estaremos orando por diferentes necesidades. Y bueno, vamos al punto, y es que el tema de hoy es mujeres agradecidas. Amén. La gratitud es algo maravilloso en la vida de las personas, pero también su ausencia es algo tremendo, ¿verdad?, que produce muchas cosas en el corazón. Y hoy podemos hablar de que gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho y corresponder a él de alguna forma, de alguna manera. Sí, podemos decir que es ese sentimiento, Yalena, de querer corresponder a aquello que hemos recibido, aquello que se nos ha dado, aquello que se nos ha regalado, que se nos ha otorgado de alguna manera. Es querer corresponder en esa forma. Así es, Julie. Y también la gratitud es el darle valor a aquellas pequeñas cosas que nosotros de repente creemos que no son importantes, pero que realmente sí lo son en medio de nuestras vidas, que realmente nos ayudan a crecer. Y cuando estamos en el Señor, todas esas cosas podemos verlas, podemos disfrutarlas, podemos reconocerlas en medio de nuestras vidas y de las personas que están a nuestro alrededor. Así es, Yalena, yo creo que aún cuando abrimos los ojos a veces en la mañana, podría ser que usted lo haga rutinario, ¿verdad? O que nosotros lo hagamos rutinario y nos despertemos a la misma cosa, al mismo quehacer. En este caso, pues vos a tu trabajo vivís un poco retirada de donde trabajas y tenés que tal vez madrugar más que el resto, ¿verdad? Sí. Y a veces podríamos por el afán olvidar el agradecer a Dios porque tenemos un día nuevo, ¿verdad? Porque tal vez podemos tomar un café una vez más con la persona que queremos, con nuestros padres, con nuestro esposo. Y
creo que esas son esas pequeñas cosas que a veces las dejamos de lado, pero que sí son importantes. Y hoy queremos hablar de varios casos de mujeres que en la Biblia se encontraron dando testimonio de su gratitud, pero también podemos ver como dos partes, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora en este caso de la vida de Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, ¿verdad? En el caso de Ana, dice que Ana era una mujer amada por su esposo y tenía el amor de su esposo, pero era una mujer que no tenía hijos en ese momento, no podía tener hijos. En ese tiempo se acostumbraba a que los hombres pudieran tener más de una esposa, y tenía él otra esposa que sí tenía hijos. Y esta esposa entonces amargaba la vida de Ana, ¿verdad? Me imagino que la molestaba, me imagino que pasaba por enfrente de ella con todos sus hijos, me imagino que hacía algunos comentarios hirientes o sarcásticos. Y podemos ver una Ana que está amargada, ¿verdad? Una Ana que está molesta, una Ana que está decepcionada. Me imagino aún en el corazón de Ana cierta baja autoestima, ¿verdad? Cierto pensamiento de que tal vez ella no sirve para nada, porque a veces como mujeres podríamos sentirnos de esa manera, pero en este caso vemos que Ana recurre a la fuente que es la correcta. Amén, Julie. Y algo que me gusta mucho de esta historia de Ana es cómo ella en medio de todo lo que está pasando, ella tiene amargura, pero en lugar ella de tomar esa amargura como un resentimiento, como una forma de reclamarle al Señor, lo que ella hace es rendir su vida, rendir su corazón, ser completamente genuina delante del Señor, mostrarse tal cual ella es, con el deseo en su corazón que estaba sintiendo en ese momento. Y qué bueno es poder ver esa acción en ella. Y lejos de recriminar, ella dijo, yo busco la mejor parte, que es rendirse delante del Señor. Así es, y vemos que en este caso ellos se acostumbraban a ir al templo y ella aprovechó ese tiempo de ir al templo. Y dice que estaba postrada, que estaba llorando, que estaba gimiendo delante de la presencia del Señor. Y lo pueden encontrar, hermanas y amigas, en el libro de Primera de Samuel, capítulos 1 y 2. Y dice que esta mujer, ¿verdad? Realmente estaba llorando, ¿verdad? Estaba clamando a tal punto que el profeta Elí pensó que estaba borracha, ¿verdad? O sea, él pensó, esta mujer está borracha y ha venido aquí a devariar en el templo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pero no, ella le dijo, no, ¿verdad? No estoy borracha, o sea, estoy orando, ¿verdad? Estoy buscando al Señor. Y eso es asombroso, como vos decías, ella buscó en la fuente correcta. Ella buscó la fuente correcta para clamar por su necesidad. Así es, y qué bonito es que en ese punto ella realmente estaba teniendo como una comunión con el Señor desde lo más profundo de su corazón. Ella no lo podía quizá en ese momento expresar, no se le escuchaba, pero ella sabía lo que había en su corazón y Dios lo conocía. Amén. Y eso es hermoso, poder verlo, poder saber, poder leerlo en la Biblia, que sucedió, y a nosotros a menudo nos pasa. Amén. Yo creo que como mujeres a todas en algún momento se nos ha dicho cosas, algunas por las edades, en mi caso no estoy casada, ¿verdad? Pero siempre hay una persona que de repente le dice, bueno, ¿cuándo te vas a casar? Bueno, ¿y cuando los hijos? Bueno, ¿y cuando esto? Y de repente llega un momento, y no lo voy a negar, yo lo he sentido, Yuli, en el cual yo digo, ¿y entonces qué pasa conmigo? ¿Verdad? ¿Será que no hay una oportunidad? Porque me lo he planteado en algún momento, pero el Señor siempre me recuerda que Él tiene promesas en medio de mi vida. Amén. Y que todo es en su tiempo. Amén. ¿Verdad? Y no hay nada mejor que verdaderamente ser delante del Señor sinceros, porque muchas veces, yo de hecho me identifico con Ana, porque muchas veces yo le he abierto mi corazón al Señor, así, tal cual soy, no con palabras de repente tan elaboradas, pero sí de lo más sencillo, y he visto la mano del Señor en medio de mi vida y cómo Él me ha reconfortado, cómo Él me ha dado paz, me ha dado seguridad, y me ha hecho saber que verdaderamente Él tiene el cuidado en medio de mi vida. Entonces, eso, cuando esa paz viene, produce en nuestro corazón alegría. Amén, amén. Y así es, ¿verdad? Creo que
en medio de toda circunstancia, podemos tomar la decisión, como vos decís, de venir delante del Señor y expresarle todo lo que sentimos, expresarle todo lo que nos pasa y saber que Él lo sabe todo, ¿verdad? Que podemos apelar a su justicia, que podemos decir, Señor, ¿verdad? Ayúdame en medio de esa necesidad. Y yo quería leer lo que pasó en el corazón de Ana, porque Ana recibió una promesa y recibió un milagro también. Y dice, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Amén. Un canto completamente de total agradecimiento y alegría en el corazón de Ana para el Señor. Y vemos, ¿verdad? O sea, que Ana comprende realmente que no hay otro Dios como Él, ¿verdad? Recordaba el caso de Raquel, que fue algo parecido, ¿verdad? Al caso de Ana. No podía tener hijos. Y me recuerdo que leía esa parte donde le exige a Jacob, ¿verdad? Dame hijos si no me muero, ¿verdad? Y Jacob le dijo, es que acaso yo soy Dios para darte hijos, ¿verdad? Entonces muchas veces podemos acudir a la fuente equivocada, pero en realidad la fuente de nuestra fortaleza, la fuente de nuestro contentamiento, la fuente de todo lo que nosotros necesitamos es Cristo. Y algo importante aquí a destacar es que la gratitud de Ana no vino al tener a un bebé en brazos. Dice que Ana se levantó y contenta se fue a su casa después que oró y recibió la promesa del Señor. Muchas veces nosotras no queremos cambiar de actitud hasta que veamos las cosas ahí, pero la fe es la certeza de eso que esperamos y la convicción de que lo que aún no vemos va a venir de parte del Señor. Entonces, nuestro contentamiento debe ser en este momento donde entendemos que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios sabe todas las cosas de las que tenemos necesidad y que aún antes de que salga la palabra de mi boca, Él ya lo sabe, ¿verdad? Sí. Ayer yo tenía que ir a hacer una compra de una comida para una persona y yo decía, Señor, pero si ahí nunca hay parqueo, yo todavía soy un poco manuda para parquearme, Padre. Entonces ya iba bien cerquita, ¿verdad? Del parqueo. Yo le digo, Señor, tú ya sabes de que tengo necesidad. Así como antes de que yo pensara en que necesitaba un parqueo, tú ya lo habías visto, ¿verdad? Y solo doblé y ahí había un lugar donde yo pude meterme con toda libertad y no choqué a nadie, ¿verdad? Por cierto, no choqué con ninguno. Realmente el Señor tiene mucho cuidado de nosotros. Amén. El problema muchas veces, Julie, que cuando estamos en ciertas circunstancias, por así decirlo como Ana, ella perfectamente pudo recriminar al Señor, reprocharle al Señor por muchas cosas. Ella no lo hizo. Y cuando nosotros le damos lugar a ese pensamiento, a ese razonamiento, a esa crítica, a esa forma de juzgarnos a nosotros mismos, nos estamos perdiendo de la bendición que quizás ya tenemos. Amén. Porque en el caso que usted menciona, por ejemplo, Ana, su esposo verdaderamente cuando hacían sus ofrendas, para ella era doble porción. Pero ella no miraba esa parte, ella miraba su necesidad. Su necesidad. En el caso de Raquel, que usted lo mencionaba, también Jacob la amaba. Y para ella no era suficiente lo que Jacob hacía por ella. Amén. Entonces vemos cómo muchas veces hay circunstancias que nos hacen desenfocarnos de lo que realmente queremos, Amén. De buscar al Señor. Amén. Y en este caso ella de repente se sintió así un poquito, pero luego se fue y derramó su corazón delante del Señor, fue vulnerable delante de Él. Y vemos la respuesta y cómo el gozo que había en ella después de haber orado al Señor. Y eso solamente el Señor lo puede hacer en medio de nuestras vidas. Así es, y creo que para dar un ejemplo contrario al de Ana, vemos cómo en este caso Raquel dice a su esposo, entonces te voy a dar a mi sierva para que tengas un hijo con mi sierva, contradiciendo así lo que Dios había mandado al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ella dice, no, ¿verdad? O sea, mi sierva va a tener un hijo y ese hijo va a ser mío y así va a ser la cosa, ¿verdad? Luego vemos que Dios sí le da sus hijos. Y realmente fue como tomar un atajo, ¿verdad?
como no esperar el tiempo del Señor, no acudir a la fuente correcta. Y cuando ella menos acordó, el hijo de ella estaba naciendo, que era José, ¿verdad? Entonces podemos ver en la palabra de Dios, y eso me encanta de la palabra, Yalena, cómo aunque fueron cosas que se dieron en otras culturas, se dieron en otras situaciones, las cosas que podemos aprender y lo que allí pasó es lo mismo que pasa ahora. Por eso la palabra de Dios es siempre viva, siempre eficaz, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos, y podemos, como dijo Pablo, aprender de las personas del Antiguo Testamento, porque para eso fue escrito, para que nosotros aprendamos. Entonces, en este caso, qué hermoso saber que esta mujer pudo tener un corazón lleno de gratitud para el Señor y pudo levantarse en ese cántico de alabanza. Amén. Y así podemos nosotros también, ¿verdad? Agradecer al Señor en oración, agradecer al Señor con canciones, con alabanzas, pero también hay una actitud, hay un fruto de esa gratitud. En obediencia. En obediencia. Y vemos que ella prometió que iba a llevar a su hijo para que sirviera al Señor, y así lo hizo. Y Samuel se convirtió en un profeta, creo que el profeta más grande de Israel, ¿verdad? Entonces, qué bendición, no solo para ella, sino para su familia. Y eso es algo también, Julie, que nosotros debemos tomar en cuenta como mujeres, como hijas del Señor, ¿verdad? De Dios, que si nosotros le hemos prometido algo al Señor, nosotros debemos cumplirlo, tal como lo hizo Ana. Ella fue una de las personas que perfectamente al tener su hijo pudo haberse olvidado de esa promesa de darlo en el servicio para el Señor, ¿verdad? Y así pasa muchas veces, recibimos lo que tanto pedíamos y nos olvidamos. Se nos olvida de darle gracias al Señor, de cumplir con lo que quizá en su momento le dijimos, Señor, mira, si tú me das esto, yo te prometo tal cosa, y de repente se nos olvidó. Es importante que no nos retractemos con el Señor. Y en este caso, ¿verdad? Yo me imagino a esta mujer viviendo también una vida diferente, ¿verdad? Alegre, gozosa, llena de alegría, porque ese hijo de ella también era un siervo del Señor, y dice que cada año le hacía una túnica y se la llevaba y lo iba a ver. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ver el fruto de poder buscar al Señor y también de vivir agradecido con Él, ¿verdad? En este caso también tenemos a la suegra de Pedro. Acá hablamos de una jovencita, ¿verdad? Y acá hablamos de tal vez una abuela, ¿verdad? Una señora que ya tal vez sus hijos estaban grandes, casados, pues sí, ¿verdad? Era la suegra de Pedro, ¿verdad? Entonces ya era un caso distinto. Sí, en el caso de ella, pues estaba enferma. La Biblia no especifica exactamente cuál era la enfermedad que ella en ese entonces tenía, solo habla de una fiebre. Sabemos que las fiebres se pueden ocasionar por muchas razones y posiblemente, usted lo mencionaba, está escrito que tal vez podía ser una infección, tal vez problemas en algún... Solo no era COVID, COVID no era. Sí, en aquel entonces no había COVID, pero vemos como nosotros podemos estar enfermos de muchas formas, de muchas razones, tal como le estaba ella, solo menciona que era una fiebre, y aún así estaba en una situación muy difícil en la cual, pues Pedro se atrevió a pedirle a Jesús, ¿verdad? Que fuera a su casa. Jesús llegó a su casa, sanó a su suegra, y la actitud de ella fue servir una vez que se levantó con alegría, con gozo. Qué bonito es eso, Yuli, el poder servir a nuestro Señor, aquel que ha sido nuestro Salvador en todo momento y en todo tiempo. Y cuando nosotros somos agradecidos, realmente que esa gratitud, ¿verdad? Ese servicio nace en el amor y en el corazón que podemos tener nosotros, ¿verdad? O sea, aquellos que de repente nos sirven, porque en esta tierra, tanto como nos da el Señor muchas bendiciones, una de esas bendiciones es que nos provee de personas que estén a nuestro alrededor. Amén. Y esas personas que están a nuestro alrededor son también de mucha bendición, nos ayudan en muchas cosas. Y a ellos nosotros también debemos tener esa actitud de servirles con alegría, con amor, ¿verdad? Y sobre todo a nuestro Señor, que lo dio todo por nosotros. Amén. Y yo vi una serie que se llama The Chosen, una publicidad gratis. Escuchado. Sí, se llama Los Elegidos y habla del llamado de los discípulos. Y
Casualmente vi esta escena y yo estaba pero súper conmovida porque lo leemos en la palabra de Dios y realmente el Espíritu Santo nos revela, ¿verdad? Eso. Pero algo chistoso fue ver que ella estaba pero casi muriendo de esa fiebre, o sea, estaba postrada, estaba inconsciente, estaba ahí, ¿verdad? Y Jesús dice que la toca y es sana. Entonces dice, al instante le servía. O sea, no No fue una espero. cosa que luego ella esperó un día y al día siguiente le llevó a Jesús un plato de comida en agradecimiento. No, ¿verdad? O sea, es que primero lloramos y luego nos reímos, ¿verdad? Porque ella se levanta de la cama y al instante estaba diciendo, vamos a hacer esto y lo otro, y tengan y coman y lleven y esto. Y entonces yo me gozaba porque así dice la palabra, dice al instante, o sea, no fue 3 días después, fue al instante que fue Amén, sí. sanada, en ese momento comenzó a servir al Señor y a sus discípulos. Entonces sí podemos nosotros entender lo que nos decís, ¿verdad? Podemos tomar eso que nos decís para nosotros y poder tomar acciones de servir a los demás hermanos de nuestra congregación, de nuestro vecindario, Amén. de nuestro lugar donde vivimos, donde trabajamos, ¿verdad? Creo que esa también es una muestra de gratitud. Nadie que diga estar agradecido con Dios puede dejar de estar agradecido con los hermanos que Dios le ha dado, con los hermanos que le han cuidado y con los hermanos que le han servido, Y usted lo ¿verdad? mencionaba al inicio, Yuli, que la gratitud es un sentimiento, ¿verdad? Nosotros no podemos servir si no tenemos gratitud en nuestro corazón. Y ese servicio no se puede hacer por compromiso. Verdaderamente se hace porque lo sentimos dentro de nosotros. Ujú, Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos escudriñar nuestro corazón y decirle, Señor, ujú, verdaderamente mi corazón está totalmente agradecido contigo. ujú. Te estoy sirviendo como es debido, porque si hay queja, hay problema. Hay Hay problemas, problemas. evidentes Esta, problemas. sí, la suegra de Pedro, sin pensarlo, se levantó para servir. Entonces Ujú, nosotros también, y de alguna manera sentía como que el Señor me estaba ahí dando también a entender que, porque muchas veces me he sentido cansada, me he sentido enferma, y en algunas ocasiones he sido así como, ay, no quiero ir. ujú. Hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero hacer esto. Y entendemos que todos a veces nos Nos sentimos de sentimos esa así, forma y sí, es necesario un descanso, ¿verdad? sí. Pero que en nuestro corazón esté siempre eso, esa gratitud y que el día que verdaderamente no podamos servir, que el Señor sepa que es porque verdaderamente no podemos, pero que en nuestro corazón Él vea ese sentimiento de gratitud y de decir yo quiero servir. Y creo que en este tiempo también Dios nos está llevando a servir de maneras distintas, ¿verdad? Estamos acostumbrados a servir dentro de la iglesia, dentro de la congregación, con los niños, con los jóvenes, con los preadolescentes, en la reunión general, el caso nuestro de amor viviente, pero quizás usted dice, bueno, pero yo tengo culto de oración, tengo reunión de jóvenes, yo sirvo en las damas o yo sirvo en la femenil, no sé, tienen diferentes nombres, ¿verdad? Los ministerios en cada Sí. iglesia. Pero al final pensamos, este es el ministerio, pero ahorita se está levantando ministerios diferentes, ¿verdad? Amén. Ministerios de ir a servir a un hermano que está enfermo y no tiene quien le lleve una comida, quien le lleve una medicina, quien le compre X cosa, ¿verdad? El ministerio de llamar a uno para orar por él porque está sufriendo por una necesidad, el ir a consolar a alguien, ¿verdad? O Amén. sea, siempre han sido ministerios, ¿verdad? Pero ahorita también es como que se ha agudizado un poco el que alcemos nuestra mirada y miremos que hay estas cosas que hacer también. Y tal vez ya no es en tu horario de ir a la iglesia o en tu horario de servir en el grupo de crecimiento, es un horario extra, tu mañana, tu tarde, tu noche, ¿verdad? Tu Está hora de compartir. descanso y podés Sí. interrumpirlo para ir y hacer algo por alguna persona. Entonces, creo que también el Señor nos está moviendo de alguna manera a poder ver esas necesidades de otros. Y esta mujer pues es un ejemplo clave, ¿verdad? Sí, Es un ejemplo clave. Al recibir totalmente. ella, también en gratitud se levantó e hizo lo que Dios le había dicho. Así es. Y qué importante realmente esa actitud, porque creo que
Si nosotros realmente no podemos servir a nuestro prójimo, hay un dicho que dice que no servimos para vivir. Si no sirve para... algo así, como si no sirve para... si no vive para servir, no sirve para vivir. Creo que así es el dicho. Sí. Y realmente nosotros en el Señor debemos pedirle a Él que nos dé ese deseo en nuestro corazón de poder servir. A Él lo servimos de muchas formas dentro de la iglesia, Amén. ¿verdad? Pero también le podemos servir viendo por nuestro prójimo. Pueden ser amigos, incluso no amigos, quizás no los conocemos, pero si alguno tiene una necesidad, debemos ir y atender a esas necesidades porque estamos llamados a eso. Y reflejamos al Señor y reflejamos nuestra gratitud a Dios, ¿verdad? Y creo que también hay un gozo profundo en esta parte. Amén. Y aquí podríamos, hablábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce la gratitud? ¿Cómo vive una persona agradecida? Y me gustaría que, pues mientras mencionamos, las personas se puedan identificar también, ¿verdad? ¿Estoy ahí o no estoy ahí? ¿Soy así o no soy así? ¿Verdad? La gratitud produce en nosotros un gozo permanente. No un gozo como el que da el mundo. Me alegré aquí, pero después me entristecí, ¿verdad? Sí. Me alegré porque fui a hacer esto, pero luego me entristecí porque no recibí esto, ¿verdad? No, es un gozo permanente, un gozo que el mundo no da, que el mundo no te puede quitar, porque ese gozo te lo da Dios. Así es. ¿Verdad? Hay esa llenura, ¿verdad? En tu corazón de la presencia del Señor y del saber por qué estás haciendo las cosas para agradar al Señor. ¿Verdad? O sea, bajo esa convicción de que estoy agradecida con lo que el Señor ha hecho por mí, no con lo que el hermano ha hecho por mí solamente, ¿verdad? Sino porque también veo a Dios a través de mi hermano. Y sabe, Yuli, que uno de los beneficios que yo leía y tiene mucho sentido en lo que estaba leyendo, cuando busqué, que cuando uno es agradecido, ve completamente lo que está a nuestro alrededor, hasta lo más pequeño. Uno nota todas esas cosas y realmente decide y quiere en ese momento poder decir, bueno, ellos tienen necesidad, yo puedo servirle de esta manera. Ellos tienen esta otra necesidad, puedo hacerlo. La gratitud provoca que nosotros miremos más allá de lo que está a nuestro alrededor. Amén. Aparte de ese gozo que hay en nuestro corazón. Amén. Porque muchas veces cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, lo que viene a nosotros es amargura, tal cual estaba tal vez Ana en su momento. Y yo lo he experimentado en algunas ocasiones. Y cuando hay amargura en nuestro corazón, viene la tristeza, con nada estamos de acuerdo, nada nos parece bien, todo nos incomoda. Y nuestro servicio al Señor, ni digamos, es una forma terrible de venir a servir al Señor cuando verdaderamente no hay en nosotros, como decir, esa gratitud, ese gozo, y es algo que yo lo he tenido que aprender, porque realmente no se trata de que tengo todo lo que quiero, se trata de estar en el Señor agradecidos, viviendo con lo que Él nos ha permitido hasta este momento, y dándole gracias por aquellas cosas que aún no nos ha permitido tener, porque Él tiene sus razones. Eso sí, yo lo he aprendido, Yuli, que debo estar agradecida con el Señor, aún con las cosas que Él o quita de mi lado o no me los ha dado, por alguna razón, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, usted sabe el por qué, porque su palabra dice, en todo tiempo dad gracias al Señor, aún cuando las cosas no parecen buenas. Amén. Y algo importante que mencionaste, Yalena, y que creo que nuestra audiencia podría también preguntarse, ¿verdad? ¿En quién estoy enfocando mi mirada? ¿Verdad? Estoy enfocando mi mirada en la obra que Cristo realizó para mí, para mi salvación, para mi redención, para mi justificación. O estoy, ¿verdad?, mirando todo lo que los que están a mi alrededor no han hecho por mí. Y pues yo quiero contarles, ¿verdad? En realidad he estado también en esos momentos donde empiezo a ver, pero yo estuve enferma y este no me visitó, pero yo estuve aquí y este no miró, o la otra no dijo, la otra no hizo. Y en realidad empecé, ¿verdad?, a verme solo a mí misma. Estaba ensimimada, ¿verdad? Ensimimada, y de repente empezó a tomar entonces forma aquella herida y digo, no, si es que esta herida es normal, esta herida es real, ¿verdad? Es que esto es real también y lo otro es real.
pero en realidad pueden haber muchas cosas reales en nuestra vida, pero si estamos ensimismados, eso lo vamos a ver agrandado como con una lupa. A veces una picadita de hormiga y pensamos fue un machetazo, ¿verdad? Fue un machetazo porque estamos ensimismados, ¿verdad? Pero luego cuando el Señor me toca como así, niña, hey, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Y es que con razón, ¿verdad? Estaba perdida en mí misma, perdida en mis propias necesidades, en mis propios anhelos, en mis propias cosas, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo necesito. Pero cuando entonces veo a Cristo, entiendo que la única fuente de todo lo que yo necesito es Él. Dice la palabra que Él lo llena todo en todo. Entonces ahí fue cuando abrí los ojos al amor que me ha tenido esta persona, al amor que me ha tenido la otra, a la forma como esta me bendijo hace tiempo. Y ayer, el domingo, en la iglesia se hablaba de la gratitud y yo antes de saber este tema estaba recordándome tantas cosas, ¿verdad? Y ayer me conmovía, el domingo me conmovía porque recordé una escena. Estaba yo sin trabajo, trabajando, pero sin pago, ¿verdad? Estaba trabajando, pero sin pago en un lugar. Y ese día específico yo no tenía nada que almorzar. No tenía ni un 5 y no tenía nada que llevar. Entonces me recuerdo que me paré en la puerta del lugar donde trabajaba y pasó una hermana de la iglesia, y la voy a mencionar con el permiso de ella. Pasó Carmen Rivera, ¿verdad? Carmen Rivera trabajaba como a unas 2 o 3 cuadras de allí mismo donde yo trabajaba. Y ella iba para un restaurante muy conocido en ese tiempo, ¿verdad? La comida buffet. Y entonces yo la vi, la saludé y le digo, oh, adiós. Y ella me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, aquí, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Y me dice, vamos a almorzar. Y en ese momento yo sentí que el Señor dijo, ay, te mando tu plato de comida, ¿verdad? Y yo me fui con gozo a comer con Carmen. Y era una chihuina todavía, ¿verdad? Pero esos días lo he podido recordar eso con tanto gozo, y ese domingo yo le decía, te acordás, yo llorando, y ella decía, no me acuerdo, ¿verdad? Y yo digo, a veces las personas olvidan lo bueno que han hecho por vos, pero es importante no olvidar eso en el corazón. Y yo pues miraba a muchas personas de la iglesia, personas que han sido autoridad, que son autoridad, y cómo nos han bendecido cada día, cada tiempo, cada momento. Personas que fueron nuestros maestros de discipulado, que fueron nuestros encargados de grupo de crecimiento, ¿verdad? Pensaba en alguien que a pesar de su dificultad me traía a la iglesia y me llevaba cuando estábamos en la olla. Y es Claudia Rosales, ¿verdad? Ella es el medio que Dios usó, la persona, perdón, que Dios usó para traerme a la iglesia, y me llevaba y me traía. Tenía 14 años yo, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor nos bendice cada día, y cómo cuando dejamos de vernos a nosotros mismos y alzamos la mirada y miramos a Cristo, podemos entonces ver la magnitud de todo lo que Dios nos ha dado y de todas las hermosas personas que Dios nos ha dado. Así es. Aún las personas que han sido como una lija en la vida nuestra son hermosas a los ojos de Dios y las ha usado para bendición nuestra. Y podemos decir así también, Señor, gracias por este hermano que me hizo sentir así, ¿verdad? Porque ahí descubrí que estaba orgullosita, ¿verdad? Gracias, Señor, por este hermano que habló de mí, porque ahí descubrí que no me gusta la crítica, pero que en realidad estaba equivocada. Entonces, qué bendición es ser agradecido. Podemos ver más allá de lo que naturalmente vemos. Y cuando realmente nosotros en el Señor, ¿verdad? Porque fuera del Señor es difícil ser agradecido. Fuera del Señor nos gana. Nos gana el orgullo. La carne, eso está bien, la carne, es la carne. Totalmente. Y porque yo lo he experimentado. En el Señor me he tenido que enfrentar también a esas circunstancias de tener que dar gracias a Dios por las personas que, como dice usted, han sido como esa lija como en un medio clavo, ¿eh? Sí, exactamente, pero que realmente nos enseñan. Realmente el Señor a través de ellos nos enseñan algunas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, y no es fácil que a uno le digan, hay que cambiar esta situación. No se me olvida una vez
en la que usted me dijo, no sé si recuerda Yo era la esa hija, parte. entonces. Parte de ella, parte de ella, Yuli. Pero sucedió algo en medio de mi vida en el cual yo pensé, sobre todo en esa parte del orgullo, que yo ya había dejado algunas situaciones de cuando yo estaba en el mundo, pero de repente explotaron en mí. Y usted me dijo que yo era como una blanca paloma. Así, con esas palabras, que era como una blanca paloma, que aparentemente no pasaba nada, pero que era igual que una bomba, ¿verdad? Y eso, como dice la gente, así me caló, me llegó al corazón y me hizo pensar. Y todo el enojo que yo estaba sintiendo en ese momento, con esas palabras, se me bajaron, porque el Señor me hizo entender que realmente había un problema en medio de mi vida. Entonces, luego de estar como criticando, como señalando, como juzgando y quejándome, comencé a decirle al Señor, gracias por esto que me pasó. Gracias por tales personas. Gracias por todo lo que encerró ese momento, porque yo ahí entendí que necesitaba del Señor y necesitaba moldear muchas cosas. Entonces, como le decía al inicio, debemos dar gracias en todo, en todo. No se trata solo de lo que Dios hasta este momento me ha dado. Yo creo que es muchísimo con el hecho de levantarnos. Amén. Es mucho con el hecho, yo me alegro cuando salgo de mi cuarto y empiezo a ver a mi mamá, a mi papá y así. El domingo me pasó que todos nos dormimos. Nos levantamos tarde todos. Y yo salí y nadie, ni mi mamá, ni mi papá, y ya son las 8, ¿por qué no están afuera? Y yo con aquella preocupación, se levantó mi papá. Vino el Señor, dijiste Y vos. sí, me preocupé realmente porque ya se había levantado mi papá, que es el último. ¿Y dónde está mi mami, que es la primera que se levanta? ¿Y dónde están mis hermanos, que no los veo? Y realmente a uno lo preocupa. Pero luego entendí que el Señor tiene cuidado de todas esas cosas y realmente debemos dar gracias. Debemos dar gracias porque el simple hecho de tener quien le sirva a uno una tacita de café, de verlo, es motivo para tener un trabajo. Que quizá en estos momentos la economía no es la mejor en medio de nuestras vidas. Demos gracias al Señor porque tenemos una oportunidad y mientras tengamos vida hay esperanza en medio de nosotros. Amén, amén. Y bueno, también podemos hablar, ¿verdad?, acerca de Abigail. Abigail, una mujer llena de sensatez y también de gratitud. Ella, la esposa de Nabal, ¿verdad? Y este hombre, esa historia me gusta porque este hombre era insensato, ¿verdad? Y usted podría decir, ay, es que viera a mi esposo, ¿verdad? No conoce al Señor. O viera a mi esposo cómo es de enojado. O viera a mi esposo cómo reacciona, ¿verdad? Ante las cosas. Y este hombre realmente reacciona mal después de un favor de David, ¿verdad? Reacciona mal. David le pide para su ejército y él reacciona mal y dice no, ¿verdad? Pero esta mujer, ¿verdad? Muy, muy sensata, muy sabia, ¿verdad? Y también agradecida por lo que se había hecho por su pueblo, sale al encuentro de David y así también evita otra tragedia, ¿verdad? Pero ella sale al encuentro de David, ¿verdad? Y lleva, ¿verdad? Cosas para alimentarlos, cosas para vestirlos y entonces eso aplaca la ira de este hombre también, ¿verdad? Entonces vemos ese ejemplo también, como muchas veces aún en medio de ciertas circunstancias, ¿verdad? Tenemos esa libertad de obedecer la palabra de Dios. Amén. Tenemos esa libertad de ser amables, de ser genuinas, de ser personas que tengamos sabiduría y actuar y evitar cosas, ¿verdad? La gratitud también te lleva a actuar de una manera correcta delante aún de aquellos que van a atentar contra tu familia, ¿verdad? Entonces, Amén. En este caso también vemos a esta mujer actuando de manera muy sensata. Y es importante que nosotros como mujeres aprendamos a pedirle sabiduría al Señor en todo, porque quizás las personas a nuestro alrededor, con las que convivimos, con las que compartimos, puede ser que no conozcan al Señor y aún conociendo al Señor, tienen actitudes no correctas. Y esas actitudes no correctas pueden causar algún daño, pueden causar algún problema. Entonces nosotros como mujeres es necesario que
tener sabiduría, ser sensata, ser prudente, saber cuándo debemos hablar, cuándo no debemos hablar, cuándo debemos dirigirnos a alguien, humillándonos delante de esas personas, ¿verdad? Porque a veces es necesario hacer eso delante de ellos y también mostrarles a ellos respeto, gratitud, y de esa manera nosotros podemos ser librados de muchas cosas. Así es, Yalena, y algo importante también que es realmente determinante en nuestra vida es reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y entender que no va a poder haber algo genuino para los demás si no hemos comprendido la magnitud del regalo recibido de Cristo. Me encantó eso que dijiste, ¿verdad? O sea, en realidad la gratitud es un sentimiento que en realidad nace en el corazón. Yo puedo ser amable con alguien que me dio algo. Yo puedo decir gracias hermano, qué amable es usted conmigo. Mis palabras pueden ser, pueden tener apariencia de gratitud, pueden tener apariencia de piedad. O sea, yo puedo tener una apariencia de piedad, pero en realidad la gratitud tiene que ver con el afecto de mi corazón, con el reconocer el favor recibido, ¿verdad? Y recordaba mientras vos hablabas esa palabra que dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. En otras palabras también quiere decir, donde esté eso que vos amés, ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? Va a estar tu vida va a estar en eso. Y realmente la gratitud tiene que ver con eso, tiene que ver con realmente amar, responder a lo que hemos recibido. No solo tiene que ver con una actitud de amabilidad, ¿verdad? O de cortesía. Tiene que ver con apreciar con el corazón, ¿verdad? Lo que los demás han hecho por mí, aun cuando tal vez fue una palabra que fue dura como la que dijiste, ¿verdad? Y yo no me acuerdo, como dijo Carmen, pero que el Señor usó eso, pues gloria a Dios. Pero a veces tal vez vamos a encontrar personas que nos digan las cosas así y tuviste la gratitud de ver algo bueno en eso, ¿verdad? Entonces, creo que necesitamos aprender como mujeres este elemento y que no es algo que debemos buscar si queremos, es algo que necesitamos para ser mujeres piadosas, mujeres que busquen al Señor, que respeten a sus esposos, que amen a sus hijos, que andemos por el camino haciendo lo que es correcto, honrando al Señor. Necesitamos esto porque lo contrario de la gratitud es la ingratitud. Y cuando hay una mujer ingrata en medio de un lugar, te voy a decir que todo se comienza a contaminar automáticamente, ¿verdad? Sí. Cuando hay alguien que no puede ver que el café tal vez no estaba tan dulce o no estaba tan bueno, pero que hubo un gesto. Entonces las cosas se descomponen y viene la amargura y viene el daño colateral, ¿verdad? Sí. Es como algo que se pone ahí, se contamina el resto de las cosas. Entonces sí necesitamos esta actitud en el corazón. Invitamos a todas las hermanas que nos han escuchado en este día a que así como aquel leproso regresó a Jesús y le vino a dar gracias por lo que había recibido, ¿verdad? Y fue salvo. Dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Los otros 10 se fueron con la sanidad. Y hasta ahí llegó no nada más, ¿verdad? Pero este se fue con el paquete completo. Así que si usted nos ha estado escuchando y usted es una mujer que todos los días se levanta quejándose, que todos los días se queja de todo el mundo, que todos los días pasa la vecina y usted dice, ay, va la vecina, ¿verdad? Por favor, hermana, ponga su confianza en Dios. Dígale, Señor, cambia mi queja en alabanza. Amén. Cambia mi estado de ánimo tan amargo en alegría, porque dice la palabra que a eso vino el Señor, a darnos alegría, gozo, óleo de gozo en lugar de luto, ¿verdad? Sí. A sacarnos de la cárcel y muchas veces estamos ahí metidos, pero el Señor quiere sacarnos a su luz. Y ser agradecidos nos ayuda a caminar por el camino correcto delante del Señor. Y hay cosas que tal vez de repente usted puede decir, pero yo soy agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque está viendo quizás aquellas cosas grandes que ha hecho el Señor en medio de su vida, pero si en su corazón ha habido queja, como decía Julio, o crítica para el vecino,
queja porque vamos en el tráfico y que no se apura, que se metió mal otra persona en un vehículo, que no existe el semáforo, que lo otro. Si usted ha tenido ese tipo de quejas en medio de su corazón, es necesario realmente, como nos compartía Yuli, de poder ir al Señor y entregarle al Señor esas cosas. Porque cuando eso sucede, que empezamos a quejarnos por todo nuestro alrededor, entonces es cuando nosotros empezamos a llenarnos de enojo, de ira, bueno, nos volvemos hasta imprudentes. Nos volvemos hasta imprudentes porque yo lo he tenido que vivir. Mi hermana creo que no estará escuchando este programa. O lo está escuchando. Y si usted la conoce, por favor, no le vaya a decir. Pero yo al inicio tenía como mucho problema con ella cuando empezamos a viajar, porque ella es como más hiperactiva. Yo he sido un poquito más calmada. Tampoco me salvo, ¿verdad? Porque en algún momento yo he sido de esa forma y no es algo de lo cual sentirse orgulloso, porque realmente uno queda en vergüenza y después uno dice, puchica, ¿y yo qué es lo que estoy reflejando al Señor? Pero hubo un tiempo en el cual en ella había queja por todo. Es que mira que no se apura esta persona en ese vehículo, es que mira que se metió, y es que aquí, y es que allá, y empezó. Entonces, ¿qué sucedía? Hacía un ambiente tenso entre las dos, ¿verdad? Y así sucede. Si usted está en su casa, con sus amigos, en su trabajo, y en usted solo hay queja, lo que va a producir es un ambiente tenso en el lugar donde usted está. Y de repente nadie va a querer estar cerca de usted. Entonces necesitamos verdaderamente ser prudentes, ser agradecidos con el Señor para que el Señor convierta también en nosotros todo eso malo en gozo, en alegría. Y el día que usted se sienta triste, aún con todo eso, poder glorificar el nombre del Señor. Porque eso nos da paz, eso nos hace sentir bien. Así es, entonces es importante pues ver estos ejemplos que hemos contado, las experiencias personales. Creo que todos hemos experimentado momentos donde nuestros nervios están a flor de piel y al tope y reaccionamos. Y creo que como mamás, como estudiantes, como universitarias, como empleadas, como ejecutivas, como empresarias, podríamos todas coincidir y hacer un sí a que hemos vivido cantidad de cosas que nos ponen a prueba nuestro carácter, ¿verdad? Pero nuestro testimonio, pero creo que en el Señor todo lo podemos hacer, ¿verdad? Y Él nos manda a ser amables, prudentes, castas, recatadas, nos manda a ser mujeres amorosas que amemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, jóvenes que sirvan al Señor, ¿verdad? Con todo el corazón. Y eso queremos ser. Así que hoy hemos estado en nuestro programa, se nos fue el tiempo ya, ¿verdad? Libres para ser genuinas. Y yo pensaba, este nombre, libres para ser genuinas, es porque podemos venir a la palabra y tenemos toda la libertad de obedecer la palabra y no las cosas que hemos escuchado día tras día en el mundo, ¿verdad? En el mundo dicen ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga, pero en Cristo podemos ser agradecidos aún con aquel que nos pellizcó fuerte, ¿verdad? Y tal vez Dios nos hizo reaccionar o nos volvió a Él. Así que todo lo que nos vuelve a Dios, todo lo que nos atrae al Señor es una bendición. Y es importante, Julie, que nosotros aprendamos a ser verdaderamente sinceros delante del Señor. Es algo que yo lo he vivido, lo he experimentado. Aún hay cosas que tengo que seguir aprendiendo en el Señor, porque este es un camino completamente largo. Pero si algo es real en medio de nuestras vidas, es que cuando somos sinceros con el Señor, Él va moldeando esas partes, ese punto que tal vez nos está afectando, nos está haciendo no ser agradecidos con el Señor, en este caso con el tema que tenemos, pero así en muchas áreas de nuestras vidas. Si queremos ser libres, necesitamos verdaderamente rendirnos delante del Señor. Amén, amén. Y creo que ese es el punto para terminar. Si nosotros queremos libertad para vivir como le agrada al Señor, necesitamos rendirnos a Él. Y en esta tarde vamos a orar para que usted, ahí donde está y junto a nosotras, podamos decirle, Señor, yo te rindo todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, rendimos a ti lo que somos. Reconocemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama profundamente, que con amor eterno nos has amado y por eso nos has prolongado tu misericordia.
Pero al reconocer ese gran amor, Señor, que tú tienes por nosotros, queremos saber corresponder a ese amor que tú nos das. Queremos, Señor, que tú seas transformando nuestra queja en alabanza, que tú seas, Señor, transformando nuestra inconformidad en cosas que podamos nosotros buscar en ti, la llenura de nuestro corazón. Señor, que podamos cada día venir a ti con un corazón agradecido y también podamos ir a nuestros hermanos con un corazón convencido de que son una provisión tuya para nosotros. Aún oramos, Señor, por aquellas relaciones que no son fáciles, aquellas relaciones que sacan lo peor de nosotras, para que tú las sigas usando y nos sigas moldeando y nos sigan santificando, Señor, para que podamos ser transformadas a la imagen tuya, Padre Amén. Santo. Queremos ser, Señor, mujeres que te amen con todo el corazón. Y hoy rendimos nuestros corazones, rendimos nuestras vidas, rendimos, Señor, nuestros motivos y te pedimos que tú nos muestres el camino por el que debemos andar. Amén. No dejes que nos alejemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos caminar juntas y aprender de ti cada día, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yalena, ha sido una bendición, ¿verdad? Creo que se nos fue el tiempo. Pasó rápido. Creo que podríamos platicar más sobre el asunto. Sí. Te vamos a volver a invitar para alguna próxima ocasión. Ha sido de mucha bendición escucharte. Y creo que todas aquellas chicas que te escucharon también hoy pueden poner su prioridad en el Señor y entender que Él tiene tiempo perfecto para todas las cosas. Así que gracias por estar aquí. La hemos disfrutado. Esperamos que usted haya disfrutado también con nosotros. Y será pues en una próxima ocasión. Así es, bendiciones a cada una de ustedes que de repente hoy estuvo con nosotros. Que sea el Señor en medio de sus vidas, en medio de sus corazones. Agradecida por la invitación, Julie. Realmente estaba un poco nerviosa al inicio, le comentaba, pero ella me dice para todo, hay una primera vez y yo creo que nosotros debemos ir donde el Señor nos llama. Amén, amén. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga y que sigan disfrutando de la programación de Difusora Cristiana de Radio. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones. Dios. Mujer, eres amada y eres libre para ser genuina. Gracias por acompañarnos en este programa.